Conor Benn firmó con Zuffa Boxing e informes sitúan su bolsa de pelea única en 15 millones. Los peleadores de UFC bajo la misma empresa matriz comenzaron a compararlo con sus propios salarios, cuestionando cómo se alinean realmente los números, y esto impulsó a algunos de ellos a tomar una decisión importante. Entonces, el trato de Benn, la reacción de los peleadores y los movimientos que se están haciendo detrás de escenas. Vamos a profundizar en todo. En febrero de 2026, surgieron reportes de que Conor Benn había firmado un contrato de una sola pelea con Zuffa Boxing por valor de 15 millones. El trato ya había sido descrito como un acuerdo de 8 cifras, pero el pago reportado de 15 millones lo colocó entre las bolsas de pelea individual más grandes jamás otorgadas a un peleador sin título mundial. El periodista de boxeo Dan Rafael fue el primero en registrar el número. Y una vez que llegó a Internet, se propagó a través de cada chat grupal de UFC y vestuario de gimnasio de entrenamiento dentro de horas. Benn es hijo de la leyenda del boxeo británico Nigel Benn. Tiene 29 años. Tiene un récord de 24-1. El controversial Conor Benn busca probar que merece su salario de nivel élite y que coincide con su conjunto de habilidades. Nunca ha sido campeón unificado. Nunca ha encabezado un pago por vista en solitario. Y sin embargo, de un plumazo, se convirtió en uno de los atletas de deportes de combate mejor pagados del planeta. La pelea en sí tuvo lugar el 11 de abril de 2026. Subió a una cartelera importante de Netflix en el Tottenham Hotspur Stadium contra Regis Prograis, un campeón mundial anterior de Nueva Orleans. Netflix listó a Ben Prograis como el coestelar en el show de Tyson Fury Arslanbek Makhmudov, y el estadio puede albergar 62.850 aficionados. Ahora, aquí es donde el número se vuelve interesante. Dana White proporcionó la explicación pública más clara de la bolsa reportada de Benn en comentarios anotados por Dan Rafael. White dijo que la bolsa reportada fue alrededor de 15 millones, pero no confirmó esa cantidad exacta. También mencionó que TKO no la estaba pagando directamente y que Celia, dirigida por Turki Al-Sheikh, estaba cubriendo los costos. Entonces, el dinero provenía de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, la misma entidad que ha estado vertiendo miles de millones en boxeo. ¿Y qué hizo Benn con ese dinero? Según publicaciones en redes sociales que se hicieron virales el 12 de abril, el día después de su pelea, Benn presume de 2 nuevas compras de automóviles, un Ferrari F12 Superfast, valorado en más de 250.000 $, y un Porsche 911 Turbo S Cabriolet personalizado con su rostro y nombre en el panel lateral, también valorado en más de $500,000 en automóviles, comprados con el dinero suelto de una sola pelea. Las imágenes se propagaron a través de MMA Twitter como un reguero de pólvora. Y ese fue el momento en que comenzó la conversación real, porque mientras Benn compraba superautos, los peleadores en la alineación de UFC, trabajando bajo la misma empresa matriz, TKO Group Holdings, estaban mirando sus propios contratos e haciendo matemáticas que no cuadraban. El hecho de que un boxeador que nunca había tenido un título mundial estuviera ganando más en una noche que casi todos los campeones de UFC ganan en un año preparó el escenario para lo que vino después. El primer peleador de UFC en responder públicamente fue Michael Venom Page. El welter británico que se unió a UFC desde Bellator en 2024 no se anduvo con rodeos. El contrato reportado de Conor Benn no es algo con lo que esté feliz, le dijo Page al show de Ariel Helwani. Page fue más allá, invocando el nombre de un hombre que una vez estuvo en la cúspide de la división de peso pesado de UFC. Es simplemente doloroso ver el dinero ir de esa manera, dijo, admitiendo que era fan de Benn, pero sintiendo que no estaba en ningún lugar cerca del nivel superior en boxeo. Pero luego tienes gente aquí en la cúspide de su... Voy a usar a Francis Ngannou, porque es uno fácil, en la cúspide de su carrera. Campeón de peso pesado del mundo, y estaba en la bancarrota teniendo que pedir dinero prestado. Podrían arreglar eso fácilmente. Simplemente no debería existir. Esa comparación de Francis y Ngannou fue fuerte porque era verdad. Ngannou dejó UFC después de defender su título de peso pesado sobre la serie Gain en 2022, pasando a pelear contra Tyson Fury y Anthony Joshua en boxeo antes de firmar con PFL. El hombre que era posiblemente el artista del knockout más aterrador que UFC jamás había visto se fue de la organización porque el dinero no reflejaba su valor. Y ahora, años después, un boxeador sin cinturón de título estaba cobrando cheques que superaban con creces lo que Ngannou jamás hizo dentro del octágono. Page no había terminado. Dijo que empaña la marca para la que trabaja y apoya y que no quiere ver a otros hablar negativamente sobre UFC. Tampoco él mismo quiere hablar mal de ello. Creo que es una solución fácil. Solo dale a los chicos lo que se merecen. En UFC Londres el 21 de marzo, Page salió al ritmo de They Don't Care About Us de Michael Jackson, habiendo criticado abiertamente la pelea y el pago reciente en el periodo previo a la pelea. La elección de la canción de salida no fue accidental, fue un mensaje transmitido a millones de espectadores en tiempo real. Pero Page era solo el comienzo.
El campeón de peso medio anterior Israel Adesanya bromeó recientemente que si un peleador puede exigir ese tipo de ganancia, le gustaría ver 15 millones por una pelea también. La estrella de peso gallo Sean Ali también admitió que le costó creer la cifra reportada cuando la escuchó por primera vez. Similar al campeón anterior de UFC Sean Ali, quien parecía incrédulo ante el trato de Ben, pero finalmente resignado a su destino dentro de la estructura de pago menos lucrativa de UFC, Page no ve mucha oportunidad para que sus compañeros peleadores argumenten su valor. La sensación de resignación mezclada con frustración era palpable en toda la alineación. Luego, el campeón de peso pesado del mundo pesó su opinión, y ese fue el momento en que las cosas se volvieron verdaderamente incómodas para Dana White. Tom Aspinall, el hombre que sostiene el cinturón más prestigioso en todas las artes marciales mixtas, no se contuvo. Durante una conferencia de prensa de Matchroom con Hearn el viernes, Aspinall reaccionó al trato de 15 millones de Ben y admitió estar molesto por ello. Quiero decir, creo que ha molestado a todos, dijo Aspinall. Si un tipo está siendo pagado 15 millones y el otro está recibiendo 15,000 US, eso es bastante diferente. ¿Qué es parte de la razón por la que quiero explorar otras opciones? Lee eso de nuevo. El campeón de peso pesado de UFC, la joya de la corona de toda la promoción, acaba de decir en cámara que el trato de Ben es parte de la razón por la que quiere explorar otras opciones. Eso no es una queja, eso es un disparo de advertencia, ese es el contrato que todos firmamos. No vamos a obtener más que eso. He aceptado eso y quiero ganar la mayor cantidad posible fuera del octágono. Aspinall no era ingenuo sobre la situación. Sabía que el contrato de UFC lo tenía encerrado, pero también sabía que la discrepancia entre su pago y el de Conor Benz se había vuelto indefendible. Todos pueden hablar sobre esto todo lo que quieran, pero ¿qué va a lograr hablar? La gente tiene que empezar a explorar otras opciones y realmente defender en qué creen. No sé qué aspecto tiene. No sé cómo lo van a hacer, pero sé que hablar en entrevistas realmente no va a hacer mucho. Sé que personalmente cada vez que entro allí, estoy arriesgando mi salud y quiero ser compensado por eso la mayor cantidad posible. Y luego Aspinall hizo algo que nadie esperaba. Firmó con Eddie Hearn. Para entender por qué la firma de Tom Aspinall con Eddie Hearn envió ondas de choque a través del mundo de los deportes de combate, tienes que entender la guerra que ha estado ocurriendo detrás de escenas entre Hearn y Dana White. Sumándose al problema, el ex promotor de Ben, Eddie Hearn de Matchroom Boxing, es el promotor de Progress. Hearn estaba furioso cuando se enteró de que Ben había firmado con Sifa y su némesis Dana White. Sintiendo que fue una traición de Ben, después de que lo apoyó en sus batallas después de dar positivo en pruebas antidoping y quedarse fuera durante muchos meses mientras se defendía de su suspensión. Entonces, cuando Dana White reclutó a Conor Benn de Matchroom Boxing, Eddie Hearn se lo tomó personalmente, muy personalmente, y su respuesta fue devastadoramente calculada. En lugar de intentar superar la oferta de Safa Boxing por otro boxeador, Hearn fue directamente al corazón del imperio de Dana White. Firmó el campeón de peso pesado de UFC. A principios de este mes, Hearn causó grandes ondas de choque en el mundo de las artes marciales mixtas al firmar al campeón de peso pesado de UFC Aspinall a su nueva agencia de talentos. El movimiento se produjo solo 2 semanas después de que Conor Benn controvertidamente abandonara el boxeo de Matchroom de Hearn para firmar con Safa Boxing del jefe de UFC White. Como parte del trato, se le ha otorgado a Hearn acceso al contrato de UFC de Aspinall, ya que el legendario promotor buscará trabajar con el peso pesado sobre una base comercial y de asesoramiento. Acceso al contrato de UFC. Ese detalle es crítico porque una vez que Hearn vio los números, salió a la luz pública con lo que encontró y fue devastador. Desde entonces, Hearn no ha dudado en compartir su opinión sobre el lado financiero del trato, afirmando que es un desgracia. Y ahora ha levantado aún más el velo, revelando cuánto dinero está realmente ganando el campeón de UFC. Hablando con TV, reveló que el trato actual de UFC de Aspinall lo ve llevarse a casa, solo un poco más dinero que el nuevo trato que Matchroom Boxing le han dado recientemente a George Litterard, de 23 años, inglés. Deja que respire eso por un momento. El campeón de peso pesado de UFC del mundo, el hombre más malo del planeta por definición, está ganando aproximadamente lo mismo que una perspectiva de 23 años en boxeo que la mayoría de la gente nunca ha escuchado. Eddie Hearn trazó una línea en la arena y la pintó con colores de neón para que todo el mundo la viera. Tienes a Conor Benn ganando 15 millones por 10 rounds. Y luego tienes a un peleador de UFC ganando menos de 1 millón que está llenando el T-Mobile en Las Vegas. Esa frase entregada en cámara se convirtió en la frase más compartida en deportes de combate durante semanas. Enmarqué el argumento en los términos más simples posibles. Misma compañía, estructuras de pago muy diferentes, sin explicación válida. Hearn fue aún más lejos en una entrevista separada. Están enfermos como un perro. No hay lealtad. Mira a Aspinall, se le sacan los ojos y es humillado por Huff. Básicamente le dijo a todos que es un mentiroso y un
Esa fue una referencia a la pelea Aspinall-Gane en octubre de 2025. El combate terminó en un desafortunado no contest después de que Aspinall no pudo continuar debido a oculares simultáneos de Gane en ambos ojos en la primera ronda. La decisión de Aspinall de no continuar con la visión comprometida recibió reacciones mixtas de fanáticos y expertos. Aspinall aparentemente ha tenido una pequeña discrepancia con White, quien insinuó que la lesión del inglés no era tan seria como parecía. Entonces, el propio campeón de UFC se saca los ojos. Su jefe cuestiona públicamente si fue realmente tan malo. Y luego el mismo jefe se da la vuelta y escribe un cheque de 15 millones a un boxeador que ni siquiera ha ganado un título mundial. La óptica fue catastrófica. En un video de YouTube reaccionando a su trato con Hearn, Aspinall sugirió que el movimiento rodeaba un enfoque renovado en el valor de su carrera. Hemos hecho la mayor parte de mi carrera con un equipo realmente pequeño que tengo, así que quería agregar a mi valor, dijo Aspinall. Eddie es alguien que he conocido durante un tiempo. Confío en Eddie y quiero ganar la mayor cantidad de dinero y crecer comercialmente tanto como sea posible mientras estoy peleando. Hablando en la conferencia de prensa en Mónaco, Aspinall dijo que espera que el movimiento pueda inspirar a otros peleadores a repensar cómo abordan el lado empresarial del deporte. Estábamos diciendo que espera que este sea el comienzo donde otros peleadores de MMA puedan mirar esto y ser como, mierda, mira lo que está haciendo, mira el dinero que está recibiendo, mira la oportunidad que está recibiendo con Matchroom y Eddie y cosas así. Esa frase es la que debería mantener despierto a Dana White. Porque cuando tu campeón de peso pesado abiertamente está alentando a otros peleadores en tu alineación a mirar lo que está sucediendo fuera de UFC, ya no estás lidiando con quejas aisladas. Estás mirando hacia el cañón de un cambio fundamental en cómo tus peleadores ven su relación con la organización. Y las consecuencias no se detuvieron con Aspinall. Mientras tanto, la leyenda de UFC Ronda Rousey recientemente afirmó que los peleadores ahora están viviendo en la pobreza. Antes de su pelea de regreso en el evento de MMA de Jake Paul este verano, Max Holloway está usando a Derrick Lewis para dar un ejemplo sobre el pago de peleadores de UFC y cómo los atletas necesitan mantenerse juntos para implementar cualquier cambio significativo. El coro se estaba volviendo más fuerte y cada nueva voz que se unía lo hacía más difícil para Dana White descartar la conversación como murmuraciones de algunos descontentos. Para entender realmente cuán ancho es el cañón entre el pago de UFC y boxeo, tienes que alejarte y mirar la maquinaria estructural que produce esta disparidad. No es un accidente, es por diseño. UFC pagó a los peleadores un porcentaje relativamente bajo de los ingresos generales, aparentemente menos del 20%, en comparación con acciones de ingresos de atletas del 48 al 50% en otras grandes ligas deportivas. Ese número, menos del 20%, ha sido la queja central de los peleadores de UFC durante más de una década. En la NBA, NFL, NHL y MLB, los atletas negocian colectivamente y reciben aproximadamente la mitad de todos los ingresos de la liga. En boxeo, los peleadores típicamente reciben una participación similar de los ingresos de los eventos. En UFC, los atletas que sangran y se rompen huesos para el entretenimiento de millones ven menos de una quinta parte del dinero que generan. Esto no es especulación, fue toda la base de una acción legal histórica. Después de más de una década de batallas legales, el histórico pleito colectivo antimonopolio de Livie Sufa contra Jufes finalmente se acerca a su cierre con la distribución de un fondo de liquidación de 375 millones preparado para entregar una compensación sustancial a más de 1.000 antiguos peleadores de UFC. Presentado en 2014 por demandantes que incluyen a Kung Lee, Nathan Corey, John Fitch, Brandon Vera, Javier Vázquez y Kyle Kingsbury. El caso acusó a Sufa LLC, la empresa matriz de UFC, de prácticas anticompetitivas que suprimieron el pago de peleadores a través del control monopólico del mercado de MMA. El litigio duró años de descubrimiento, análisis de expertos, mociones para desestimar y certificación de clase, antes de resolver solo semanas antes de un juicio programado en abril de 2024. El acuerdo fue histórico, pero los números revelaron la profundidad del problema. Los peleadores recibirán aproximadamente el 32,7% de su pago de UFC del periodo de clase, más 14.039 adicionales por pelea. El pago promedio proyectado es 239.792 con una mediana de 85.949. El pago promedio de 230.000 después de una década de litigio contra una de las organizaciones deportivas más poderosas del mundo te da una idea de cuán poco estaban ganando los peleadores en primer lugar. Los demandantes alegaron que el comportamiento anticompetitivo de UFC le permitió retener más del 80% de todos los ingresos generados por eventos de MMA en los EU, mientras pagaba a los peleadores de UFC una fracción de lo que ganarían en un mercado competitivo. Ese porcentaje se mantuvo sin cambios a pesar del crecimiento explosivo de Sufa, que el promotor Dana White y sus hermanos Lorenzo y Frank Fertitta compraron por 2 millones en 2001 y vendieron 15 años después por aproximadamente 4.000 millones. Piénsalo.
UFC fue comprado por 2 millones y vendido por 4.000 millones. Y a lo largo de ese aumento meteórico en valor, el porcentaje de ingresos destinados a los peleadores que realmente construyeron ese valor con su sangre, sus carreras, sus cuerpos se mantuvo igual. Según la jueza Bulwer, los demandantes establecieron que UFC logró su poder de mercado a través de medios anticompetitivos como comprar y cerrar empresas rivales y encerrar a los peleadores en contratos desfavorables y exclusivos de 3 o 4 peleas. Los peleadores no tenían capacidad para negociar términos, ya que UFC era efectivamente su único empleador potencial. Y aunque UFC podría soltar peleadores sin explicación, los contratos impedían que los peleadores fueran a otro lugar. Ahora, superpon los 15 millones de Conor Benn sobre ese telón de fondo. El momento del lanzamiento oficial de Zuffa Boxing en 2026 coincide con UFC iniciando su era Paramount, después de llegar a un acuerdo colosal de 7.000 millones con su nuevo socio de transmisión. Un acuerdo de tal magnitud financiera aseguradamente trajo cambios significativos en los pagos de atletas de UFC, ¿verdad? No necesariamente. Se han agregado bonificaciones adicionales de $25.000 por finalizaciones junto con un aumento a los bonos tradicionales de desempeño de la promoción y pelea de la noche. Sin embargo, ese aparentemente es el único lugar donde el pago de peleadores en UFC ha cambiado en la actualidad. A partir de enero de 2026, comenzando con UFC 324, UFC aumentó su estructura de bonificación posterior a la pelea, elevando los premios de desempeño de la noche y pelea de la noche de $50.000 a $100.000 e introduciendo bonificaciones adicionales de $25.000 para cualquier knockout o sumisión no seleccionado entre los 4 premios posteriores estándar. Entonces, UFC firmó un acuerdo de televisión de 7.7 mil millones. Y el aumento que obtuvieron los peleadores fue su bonificación pasando de $50.000 a $100.000. Eso es todo. Ese es el goteo. Mientras tanto, un boxeador obtuvo 15 millones por una sola pelea del mismo grupo de propiedad. Y ni siquiera era como si los peleadores no lo notaran. Los fanáticos de MMA están furiosos después de que el streamer Aiden Ross reveló que Dana White le dio $50.000 para jugar con el dinero la primera vez que se conocieron. El CEO de UFC a menudo es criticado por no pagar lo suficiente a los peleadores en su alineación. Un clip viral de su conversación ha atraído cientos de comentarios, cuestionando por qué el jefe de UFC no puede ser tan generoso con los peleadores que arriesgan sus vidas peleando en el octágono, pero no pagará a sus peleadores, dijo un fan, mientras que otro agregó, y los chicos en UFC están arriesgando sus vidas por un contrato de $K. Ese momento de Aiden Ross cristalizó el problema. El hombre que argumenta que no puede pagar más a los peleadores está entregando $500,000 a un streamer en un casino en una noche aleatoria de salida. La contradicción era imposible de ignorar. Con su alineación en abierta revuelta, su campeón de peso pesado firmado con la agencia de talentos de su rival e internet en llamas con críticas. Dana White finalmente abordó la situación directamente y su respuesta fue característicamente desafiante. ¿Por qué es algo malo cuando los chicos ganan más dinero?, dijo White en la conferencia de prensa posterior a Zuffa Boxing 04. Nunca es algo malo cuando los chicos ganan más dinero. Siempre es algo bueno cuando hay más dinero en el deporte. Y desde 2001, el pago de peleadores ha subido sin cesar. Obviamente, acabamos de obtener un gran acuerdo de derechos de televisión. Te prometo que el pago de peleadores va a estar bien en los próximos 7 años. Solo bien en los próximos 7 años. Para los peleadores que se golpean la cabeza para vivir, esa vaga promesa sobre una ventana de 7 años no es exactamente la seguridad que estaban buscando. Aunque White insiste en que el pago de peleadores estará en una buena posición durante los próximos 7 años, habrá varios peleadores en la alineación de UFC que aún no estarán compitiendo en 7 años. Las carreras son cortas en los deportes de combate. Las ventanas se cierran, los cuerpos se desglosan. Decirle a un peleador de 32 años que el pago estará bien cuando tenga 39 y esté retirado no es una solución. Es una táctica de demora. Luego White hizo otro movimiento que levantó cejas. White recientemente admitió haberse retirado completamente de las negociaciones contractuales, citando la falta de diversión y una transición de carrera enfocada como la razón. Me he retirado completamente de la parte de negociación de contratos de peleadores. Llegué a un punto donde simplemente esto ya no es divertido, hombre. Soy afortunado de estar en un punto de mi vida y en mi carrera donde puedo simplemente tratar con las cosas divertidas que me gusta hacer. Si el pleito antimonopolio de UFC ha hecho que White y compañía intenten retconar la jerarquía organizacional de la promoción, no está claro, pero el pago de peleadores sigue siendo un punto de contención independientemente de quién esté firmando los contratos, especialmente cuando quienes toman las decisiones están ganando miles de millones en acuerdos de contenido. El momento de este anuncio fue curioso por decirlo menos.
Justo cuando el pago de peleadores se convierte en el tema más candente del deporte, el CEO convenientemente se aleja del proceso que lo determina. En cuanto al trato de Ben en sí, la pelea ocurrió el 11 de abril y no justificó exactamente la etiqueta de precio. El welterweight de 29 años cobró un pago de 15 millones por la pelea, el más grande de su carrera. Pero su desempeño poco inspirador ha llevado a críticas en redes sociales e incertidumbre sobre su futuro. Sin embargo, no fue bonito, ya que Ben luchó por realmente lastimar a Pro Gray y forzar un final temprano de la pelea. Durante y después de la pelea, algunos de los nombres más importantes del boxeo intervinieron para compartir su disgusto por el desempeño de Ben. Esto incluyó a nombres como Ryan García, Devin Haney y Shakur Stevenson. Y sin embargo, a pesar del desempeño mediocre, la pelea llegó a la distancia, y Ben aparentemente ganó hasta 15 millones por la actuación. Menos de una semana en la agencia libre, Ben ya se ha comprometido nuevamente con Safa Boxing con un acuerdo extendido. Entonces, ¿a dónde nos deja esto? Aquí está la verdad incómoda que se encuentra en el centro de toda esta saga. El trato de Conor Ben no creó el problema, lo reveló. La disparidad salarial entre peleadores de UFC y boxeadores ha existido durante décadas. En el juicio, los representantes de la clase planeaban mostrar que si UFC no hubiera violado las leyes antimonopolio, los peleadores habrían recibido el 50% o más de los ingresos de los eventos de MMA. Eso es similar al porcentaje de ingresos que reciben los boxeadores, al igual que los atletas en la NBA, NFL, NHL y MLB. Los peleadores de UFC MMA, en cambio, reciben alrededor del 20% de los ingresos de los eventos. Pero lo que hizo diferente el trato de Ben fue que vino de adentro de la casa. No fue alguna promoción rival ofreciendo mejor dinero. Fue Dana White en sí mismo. El mismo hombre que les dice a los peleadores de UFC que no hay más dinero disponible, entregando 15 millones a un boxeador a través de una empresa hermana bajo el mismo paraguas corporativo. Esa hipocresía fue la que convirtió la frustración hirviendo en un momento que llegó a su punto de ebullición. Esos comentarios destacan una tendencia más amplia en MMA en este momento. Los peleadores están prestando cada vez más atención a lo que sucede fuera de UFC, particularmente cuando el mismo grupo de liderazgo está involucrado. Las paredes se vuelven transparentes, los peleadores pueden ver a dónde va el dinero, y lo que están viendo es una organización que generó miles de millones en ingresos mientras pagaba a sus atletas una fracción de lo que sus contrapartes en todos los demás deportes principales reciben. Tom Aspinall firmando con Eddie Hearn podría ser solo el primer dominó. Aspinall posteriormente firmó con la agencia de talentos de Hearn, y parecería que la frustración por la brecha entre sus ganancias y la de estrellas del boxeo como Ben fue un factor en su decisión de finalmente buscar gestión. Si más peleadores de UFC siguen su ejemplo, buscando gestión externa, explorando oportunidades comerciales más allá del octágono y cuestionando públicamente la estructura de pagos, la presión sobre Dana White y TKO Group solo se intensificará. Los peleadores que han participado en combates de UFC desde el 1 de julio de 2017 continúan litigando una segunda acción colectiva antimonopolio. Quarry, que ha sido vocal sobre el costo físico y financiero causado por su carrera de lucha de MMA y de campeonato, dijo que él y otros demandantes continuarán la batalla legal hasta que las reglas cambien para los peleadores de MMA actuales y futuros. Las batallas legales no han terminado, el discurso público no se está desacelerando y los peleadores ya no están dispuestos a aceptar el silencio como una estrategia. Dana White construyó UFC en un imperio multimillonario. Pero los imperios que no pagan a las personas que los construyen tienden a desarrollar grietas. Y ahora esas grietas se están propagando a la vista de todos.